Bienvenidos a todos. Este es el quinto webinar que hacemos en estos tiempos del COVID que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias por todas vuestras palabras de aliento, de ánimo, de agradecimiento por este tipo de iniciativas que estamos haciendo. La verdad es que es una muy buena oportunidad de compartir conocimientos y hacer que la profesión crezca y mostrar aquellas cosas que hacemos en la escuela a gente que nos conoce y gente que no nos conoce, o gente que vive muy lejos de nosotros y que es complicado acceder a nuestra formación, a nuestros cursos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por seguir ahí. Gracias por todas vuestras menciones en las redes sociales y gracias a eso pues cada vez somos más y más los que nos congregamos los miércoles a las 7 para estos webinars. El webinar de hoy lo he titulado "Mete el ombligo hacia adentro, ¿en serio?". Y si habéis estado presentes en alguno de los webinars anteriores, hubo una de las preguntas de alguna asistente al webinar que decía que por qué no hacía un webinar sobre por qué no se debe meter el ombligo hacia adentro, que lo comentábamos en el webinar de Celeste de embarazo. Bueno, pues aquí está, ¿por qué no? Vamos a hacer un webinar sobre esto. En realidad he preparado 4 o 5 slides muy sencillitas para justificar un poco las ideas, pero sobre todo creo que es importante que intentemos establecer un diálogo y que vosotros podáis preguntar y que yo os pueda dar mi visión y mi perspectiva de esta historia, ¿vale? Así que, como siempre, aprovechando que todo el mundo se va conectando, os voy a hacer una preguntita, ¿vale? Que espero que me dé pie a hacer un contexto de todo este trabajo, ¿vale? Entonces, supongo que estáis viendo ya la pregunta, ¿vale? Y intentad contestar de forma sincera y honesta. Nadie lo sabe, nadie lo va a ver. Creo que es importante que defendáis vuestras ideas y digáis, pues mira, yo creo que esto es importante, hay que hacerlo por esto, hay que hacerlo por esto otro. ¿Vale? Así que, bueno, lo importante aquí es que sepamos dónde estamos y dónde queremos ir y que sigamos avanzando. Vale, van llegando respuestas. Venga, darle todos caña. Vamos por casi la mitad de vosotros. Está bastante reñido, la verdad. Y voy a daros tiempo a que lo terminéis, ¿vale? Porque sí que me interesa que haya bastantes respuestas acerca de esto. Vale, bueno, ya va cayendo alguna más, pero a ritmo más reducido, así que voy a cerrar la votación, ¿vale? Y vamos a ver qué nos encontramos. Nos encontramos con, espero que lo veáis, mayoría de personas que piensan que no considera que la indicación de meter el ombligo para adentro sea útil, con lo cual os podéis ir ya, porque os habéis equivocado de webinar, porque vamos precisamente a justificar esto. O sea que si ya lo pensáis, pues quizá no sea tan interesante para vosotros. Muchos de vosotros habéis comentado que hay que activar el músculo transverso, que es una de las respuestas típicas que me da la gente cuando yo hago esta pregunta. Un 26%, y luego tenemos un 20% de vosotros que pensáis que ayuda a proteger la lumbar, y un 14% que mejora y ayuda a mejorar la estabilidad, ¿vale? Bastante repartido, bastante interesante. Así que vamos a empezar, ¿vale? Con la presentación. Muchos de vosotros hablabais de el transverso. Y el transverso es un músculo que realmente ha adquirido mucha fama. Casi todos nosotros seguramente seamos profesores de pilates o de movimiento, pero si estáis aquí es muy probable que vengáis del entorno de
Pilates. Y este es el señor que nos ha enseñado lo que hacemos en nuestras clases de Pilates. Y parece ser que la importancia hacia lo que él llamaba el powerhouse, los abdominales, el centro, solo tenéis que ver fotos cuando tenía 50 años, cuando tenía 80 años, parecía que constantemente esa sensación de tensión y de actividad en su zona abdominal. Evidentemente, eso no son unos abdominales relajados, los que podéis ver en esta imagen. Pues evidentemente, si somos seguidores de su método, nos ha llegado esta influencia, nos ha llegado esa información. Yo realmente, de lo poco que dejó Pilates escrito, tampoco es que hable muchísimo, aparte de la idea del powerhouse, de los abdominales y en la descripción de sus ejercicios. Tampoco sé exactamente lo que le decía a sus elders, tampoco sé lo que sus elders han dicho a los demás. Realmente no sé cuánto hincapié hizo Pilates en hacer este trabajo de meter el ombligo hacia adentro y hacia arriba, o de cerrar las costillas, y cuánto ha venido después, más tarde, a través de gente que ha interpretado su trabajo. Independientemente de que él fuese un gran defensor de preactivar los abdominales o hacer algo de forma voluntaria con los abdominales, en su defensa hay que decir que tenemos 100 años de evolución, 100 años de ciencia, de aprendizaje, de experimentos, que nos permite entender si las cosas que se hacen, incluso en métodos que funcionan muy bien y muy eficaces, como puede ser Pilates, pues realmente son útiles, realmente son interesantes, ¿no? Entonces, muchos de vosotros comentabais que hay que activar el transverso y parece que el transverso pues, es el santo grial o un músculo fundamental y muy interesante en el Pilates o en el movimiento o en la estabilidad. Y aquí es un poco la diapositiva, ¿vale? ¿Es el transverso el músculo más importante? ¿Qué cosas sabemos del transverso? El transverso es un músculo estabilizador local, ¿vale? Eso es algo que bastante claro. Tiene una activación anticipatoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso antes de una demanda física real de estabilidad, el transverso ya se ha preparado para, en coordinación con otros músculos, activarse, coactivarse y aumentar la presión intraabdominal de forma que me prepare para una potencial demanda de estabilidad, ¿vale? Es un músculo que trabaja de forma anticipatoria. Sabemos también que es un músculo que trabaja de forma tónica. Quiere decir que trabaja prácticamente todo el tiempo a una intensidad muy baja. Trabaja a niveles submáximos. No es un músculo que necesite estar muy fuerte. Es un músculo que necesita tener la capacidad de anticiparse, uno, es decir, trabaja de forma anticipatoria, y tiene que trabajar a umbrales muy bajos, a muy poquita intensidad, a muy poquito cambio, y tiene que ser reactivo a pocos cambios. Perdóname que lo explico mejor. Tiene que ser capaz de trabajar durante mucho tiempo utilizando muy poca energía, ¿vale? De forma submáxima, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de detectar aquellos cambios y anticiparse y reaccionar para aumentar la presión intraabdominal. Con lo cual tiene que cubrir esas dos tareas. Son músculos, los músculos locales, el transverso, que responde a umbrales muy pequeños cambios de variación, pequeñas demandas de estabilidad. Si de repente quiero levantar 500 kilos, el transverso me va a ayudar, pero no va a ser el músculo más importante para darme estabilidad, ¿vale? Pero para todas las actividades que requieren una demanda de actividad, de estabilidad reducida, pequeña, moderada, el transverso junto con otros músculos nos puede ayudar, ¿vale? Sabemos también que el transverso se activa independientemente del movimiento que hagas. Si subes el brazo, el transverso se activa. Si te inclinas hacia adelante, el transverso se activa. Si te inclinas hacia atrás, el transverso se activa. Si te pones una pierna, el transverso se activa. Es muy diferente a un músculo movilizador global como el bíceps, que solamente se activa si yo flexiono el codo. Si yo flexiono el codo, el bíceps se activa. En el momento en el que yo no flexiono el codo, el bíceps está descansando. El cambio en transverso está constantemente trabajando y en el momento en el que hay un pequeño desajuste de mi centro de gravedad y una potencial demanda de estabilidad, ¡pum!, se activa de forma anticipatoria y me aumenta ligeramente la presión intraabdominal y la cocontracción en las articulaciones. Eso es lo que hace. Y luego tiene una estrategia de control independiente del sistema nervioso central,
¿vale? En todas las investigaciones que se hicieron hace casi 20 años, del grupo de Hodges sobre todo, lo que se dieron cuenta es que tú al transverso no le puedes hablar, el transverso responde a otro tipo de estímulos. El transverso está recopilando información sensoriomotora de todo nuestro sistema y generando un reclutamiento, una actividad, unas adaptaciones. Pero nosotros no podemos llamar directamente al transverso y decir actívate, sino que el transverso funciona con información propioceptiva, sensorial, de equilibrio, que envía al cuerpo y que de forma muy rápida y muy ajustada, porque los umbrales son muy pequeños, incluso en algunas ocasiones de forma anticipatoria, se activa para funcionar. Entonces, ¿cómo podemos o para qué querríamos activar el transverso de forma voluntaria si el transverso cuando funciona bien es cuando reacciona muy rápido, incluso de forma anticipatoria? Todo lo que nosotros podamos hacer de forma voluntaria ya va detrás, ¿vale? Ya por lo menos vamos a tardar 200 milisegundos en hacerlo, con lo cual siempre llegaríamos tarde, ¿vale? Pero aparte de todo esto, ¿qué pasa con los multífidos? ¿Por qué de los multífidos no se habla tanto? Porque también los multífidos tienen activación anticipatoria, porque también los multífidos funcionan de forma independiente a la dirección de las fuerzas y de la actividad que yo haga, y porque también los multífidos funcionan a su bola, funcionan cuando ellos deciden o perciben que necesitan actuar y ayudarnos a generar estabilidad, pero tienen una estrategia de control que es independiente del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Con lo cual, no hay mucha diferencia entre el transverso y los multífidos. En cambio, el transverso parece que tenemos que hacer algo con él y los multífidos muchas veces nos activamos, nos olvidamos. Pero ¿qué pasa con el suelo pélvico y el diafragma? Pues lo mismo, ya sabéis por dónde voy. También tienen capacidad de activación anticipatoria, tanto el suelo pélvico como el diafragma. Ambos son músculos que trabajan de forma tónica, que trabajan a muy baja intensidad, pero durante prácticamente todo el tiempo. Son músculos muy resistentes que se pueden activar durante mucho tiempo sin gastar mucha energía. Y de nuevo también son independientes a la dirección de las fuerzas. ¿Por qué? Porque al final, transverso, multífidos, suelo pélvico y diafragma forman un sistema que se coactiva, que se coordina y se correlaciona para aumentar la estabilidad mediante el incremento de la presión intraabdominal. Entonces, no solo va acerca de un músculo, sino va de un conjunto de músculos, que son los músculos estabilizadores locales, cuya labor fundamental es evitar la traslación entre segmentos, es decir, reducir la movilidad segmentaria, aumentando la cocontracción y aumentando la presión intraabdominal para que las fuerzas se disipen a través de toda una cavidad y no vayan directamente a un tejido, a un disco, a una faceta. No, todas las fuerzas que entran en mi zona lumbar, que entran en mi torso, se disipan y se distribuyen a través de este sistema de presión intraabdominal. Imagínate una lata de Coca-Cola o de lo que sea. Si tú en la lata la tienes cerrada y la intentas aplastar, imposible, no puedes, es muy estable. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión. Si tú esa lata la abres, vacías la Coca-Cola y la intentas aplastar, esa lata la aplastas. La estabilidad proviene de la presión que tiene dentro, de la presión hidráulica que está produciendo el líquido que tiene la lata. En el momento en el que quitas la presión, esa lata se puede doblar y es el tejido, es la parte de fuera, la propia lata, la que recibe la fuerza. En cambio, cuando yo presiono, todo el líquido está recibiendo parte de la fuerza y se disipa y se distribuye por todos los componentes de esa lata. ¿Vale? Ya sabemos que parece que quizá no es tan importante activar el transverso. ¿Por qué? Primero, porque es un músculo más de un sistema que funciona. Y segundo, porque es un sistema que funciona con información que no es consciente, sino con información de los propioceptores y de la información sensoriomotora de mi sistema. ¿Vale? Mejora la estabilidad, algunos de vosotros, porque es que me ayuda a mejorar la estabilidad. Vamos a conceptos súper básicos. El modelo de estabilidad de Panjabi, del año 1992, o sea, esto tiene ya 40 años casi, o 30 años casi, perdón. Y dice esto, dice que la estabilidad proviene de las estructuras inertes, es decir, de cómo la propia estructura, el hueso, encaja sobre el otro, de la congruencia ósea, de las estructuras contráctiles, también de la capacidad que tiene mi musculatura de generar fuerzas sobre esa articulación y del control motor, ¿vale? Del control motor. El control motor son todas las
todos los mecanismos de control que tiene mi sistema nervioso para ajustar el movimiento. Algunos son voluntarios y otros son involuntarios. De forma que trabajar solo el músculo, en todo caso, trabajaría solo una parte de la estabilidad. Pero en realidad lo que sabemos es que lo más importante es entender, sobre todo en la zona lumbar, que es una zona muy compleja, que tiene que cubrir muchas tareas, como puede ser la continencia, el dar a luz, la respiración, la digestión, al mismo tiempo ser muy rígido y ser muy estable para cargar peso y al mismo tiempo ser muy dinámico y muy adaptable para actividades de alta velocidad. Con lo cual, es un área que necesita muchísimos elementos de control motor y de hecho tenemos multitud de músculos muy pequeños, redundantes, que van entre segmento y segmento desde diferentes zonas, que básicamente lo que están es plagados de usos neuromusculares, plagados de información propioceptiva que le está dando a nuestro sistema nervioso la información que necesita para estar constantemente ajustado. Pero la clave es el control motor y el control motor sucede en el sistema nervioso, no sucede en los músculos. Y en la mayor parte de las veces el control motor es inconsciente. Vuelvo a repetir que nosotros podemos contribuir voluntariamente al control motor, pero en muchas ocasiones hay elementos de control motor que suceden de forma espontánea y de forma autónoma. Entonces, vamos a intentar entender este gráfico. Tengo el input que veis ahí, quizá pueda hasta pintar. A ver. Vale. Tengo el input, ¿vale? Que es la perturbación, es la demanda de estabilidad, la fuerza, la energía, lo que sea, que está entrando en el sistema. En este caso, en la teoría de sistemas, se llama la planta, ¿vale? En este caso es mi columna vertebral, ¿vale? Mi columna vertebral está generando una serie de aferencias, está generando información a unos controladores de la estabilidad. ¿Y cuáles son ellos? Pues tengo todos los propioceptores que están intervertebrales entre las vértebras, por ejemplo, propioceptores que están en los discos, propioceptores que están en las articulaciones. Tengo la propia capacidad del músculo para generar información, usos neuromusculares, receptores tendinosos de Golgi, que también están proveyendo información y que están recibiendo esa perturbación que se ha producido en el sistema. Tengo la contribución de los reflejos de mis propios músculos que reaccionan hacia los desajustes que se producen, ¿vale? Estos reflejos funcionan con un retraso muy corto, es decir, van a la médula y vuelven. Información sensitiva que se procesa en la médula y que la motoneurona ajusta súper rápido, ¿vale? Como puede ser el reflejo de retirada cuando me quemo, ¿vale? Aquí hay un retraso muy corto, pero ya me he quemado, hay un retraso, ya no es anticipatorio. Y luego tengo las contribuciones de tipo voluntarias, es decir, lo que yo me estoy dando cuenta que sucede con mi equilibrio. Me estoy cayendo hacia atrás, estoy perdiendo pie, me estoy tropezando, estoy perdiendo mi centro de gravedad y esto sí que tiene un retraso más largo. Es decir, todas las contribuciones voluntarias tardan más tiempo en procesarse porque tienen que ir al sistema nervioso central, se tienen que procesar y tienen que bajar, ¿vale? Y esto sucede en cada vértebra. Y esta misma información y estos ajustes pasan a formar parte de este input. Es decir, todo esto entra aquí y modifica la energía que está entrando en mi columna. A todo esto tenemos que entender que tenemos otra vía de información que sucede antes del input, que es anticipatoria, que es la experiencia que tiene mi sistema acerca de creo que vamos a necesitar estabilidad, que es todo lo que hacen los músculos locales. Así que todo esto es un sistema complejo basado fundamentalmente en la información y basado fundamentalmente en los ajustes del sistema nervioso. No tiene nada que ver con que el músculo se meta hacia adentro, se meta hacia afuera. Tiene que ver en la experiencia que tiene la persona y ese sistema en controlar la estabilidad. Entonces, os voy a poner un ejemplo práctico que tengo aquí, ¿vale? Fijaos, tengo este palo, ¿de acuerdo? Tengo un palo que es bastante largo. Lo voy a poner en mi mano. Imaginaos que el palo es mi columna vertebral y yo estoy intentando mantenerlo estable. Lo que estoy haciendo es coger información visual del palo, información sensitiva de mi mano y estoy combinando con la experiencia, con lo que haya practicado esto para saber qué ajustes tengo que conseguir para que mi mano esté debajo del eje del palo en todo momento, ¿vale? Todo esto que está sucediendo de forma dinámica. Yo estoy generando miles y miles y miles de mecanismos de información, de paquetes de información que suben y bajan para controlar esto. Si mi estrategia es
Quedarme muy rígido, que es lo que voy a hacer ahora, me voy a poner muy rígido. Cuando quiero reaccionar ya es muy tarde. Ponerme muy rígido no me ayuda, no me está ayudando absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque la estabilidad no es rigidez, la estabilidad implica movimiento y tengo que ser capaz de controlar el movimiento. Pero el no movimiento es rigidez, no es estabilidad. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo generar más dinamismo. Puedo ser yo el que de forma voluntaria esté controlando lo que está sucediendo y de alguna manera, de forma dinámica, tengo más control de la situación. Porque ya no estoy siendo reactivo, sino que yo ya me estoy anticipando a lo que está pasando. Con lo cual, yo estoy moviendo el palo, pero lo estoy moviendo el palo para que se quede estable, ¿vale? Estoy trabajando de forma dinámica en este sentido. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que el sistema funciona de forma compleja y fundamentalmente gracias a la información que me llega de los tejidos. Entonces, la presión intraabdominal, hablábamos antes, que nos ayuda a generar estabilidad. Es cierto que al aumentar la presión intraabdominal se incrementa la estabilidad lumbar, ¿vale? Pero lo que también es cierto es que, aunque el transverso pueda contribuir a generar presión intraabdominal, es la coactivación muscular de diafragma, multífido, suelo pélvico y transverso lo que realmente hace que este sistema sea eficaz. Porque lo importante de estos músculos pequeños no es que generen muchísima presión intraabdominal, porque su tarea es gestionar demandas de estabilidad de baja intensidad, de baja carga. Lo que tienen que hacer es ser muy finos en la energía que gastan, muy finos en la cantidad de estabilidad, de presión que necesitamos y lo más importante, que lo hagan de forma anticipatoria. Eso es lo más importante. Tienen que hacerlo de forma anticipatoria. Es la única posibilidad que tiene este sistema de participar. Si yo quiero levantar mucho peso, mucha carga, o quiero saltar, o quiero correr y absorber todo ese impacto, voy a utilizar otro tipo de músculos. Voy a utilizar los músculos movilizadores. No voy a utilizar estos músculos, voy a utilizar también. Pero estos no son los principales responsables de esto. Los principales responsables de esto serán otro tipo de movilizadores. ¿Vale? Y algunos hablabais, porque protege la espalda, porque me quita dolor lumbar, por eso meto el ombligo para adentro. Pues en realidad no. Ni siquiera podemos demostrar que la debilidad abdominal sea causa de dolor lumbar. Y ahí os he dejado un montón de referencias y otras tantas que hay mucho más. Sabemos que los músculos del tronco, y ya me estoy repitiendo, trabajan a nivel submáximo, es decir, trabajan un 25 o un 30%. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de timing, es una cuestión de reflejos, es una cuestión de velocidad. No vais a encontrar estudios fiables que correlacionen abdominales débiles con dolor lumbar. No los vais a encontrar. Simplemente no existen. No hay estudios bien diseñados que te digan que si tienes abdominales fuertes no te va a doler la espalda. Y ahora, muy importante, y hemos estado hablando de ello durante toda la sesión, el reclutamiento voluntario de los músculos globales, un poco la foto de Joseph Pilates haciendo esa activación, impide la preactivación anticipada de los estabilizadores locales. Cuando el sistema ya está precargado, cuando el músculo ya está precargado, ya tengo la tensión que viene desde fuera. Es decir, el transverso ya se está activando porque la información fascial y actividad motora que viene del oblicuo externo e interno ya está cargando el transverso, con lo cual no tiene la capacidad de anticiparse o de reaccionar. Simplemente tiene la capacidad de ir en bloque con el resto de músculos. Que esto nos puede venir muy bien para actividades de alta carga, insisto, pero la mayor parte de nuestra vida, de nuestro día a día, estamos sentados, estamos de pie, nos levantamos, nos sentamos en el suelo, no necesitamos toda esa musculatura. Tenemos que dejar un sistema que es muy eficaz, que gasta muy poca energía y que es como medio mágico porque funciona de forma anticipatoria, que haga su trabajo. Entonces, por eso tenéis que dejar que los abdominales hagan su trabajo, porque los abdominales están simplemente para responder y reaccionar a lo que está pasando en el resto del cuerpo. No están para generar movimiento por sí mismos. Los abdominales nunca se van a mover de forma primaria. Se van a mover porque quiero lanzar, porque quiero patear, porque quiero empujar, porque quiero saltar, porque quiero rotar. Para eso se van a mover. Pero siempre va a ser secundario a una actividad. Yo puedo mover de forma primaria mi mano porque tengo un objetivo, tengo algo que hacer. Pero con mis abdominales, ¿qué tengo que hacer? ¿Levantarme del suelo?
Normalmente para levantarme del suelo giro de lado y uso mis miembros y utilizo otro tipo de iniciadores del movimiento. No utilizo tanto mis abdominales. Con lo cual a los abdominales hay que dejarles hacer. Hay que dejar que ellos respondan según la tarea que tú les estás proponiendo. Y se adaptarán y se fortalecerán y se ajustarán en función de lo que tú hagas. Pero no tienes que hacer nada específico. Por ejemplo, este estudio de 2018 compararon una plancha, típico ejercicio de core, de abdominales, de fuerza, con 20% del peso en la espalda, con una pesa bastante pesada, y lo compararon con un back squat, una actividad funcional que es bajar tu centro de gravedad y levantarte. ¿Qué es lo que se encontraron? Se encontraron que existe más coactivación, bastante más activación, perdón, en el erector de la columna cuando hago la sentadilla que cuando hago el trabajo de plancha. Y que en el recto más o menos es lo mismo, un poquito más en la plancha, y que en el oblicuo externo tengo más actividad en el back squat que en la plancha. Es decir, si quieres trabajar los abdominales, haz sentadillas, haz lunge, haz peso muerto, haz cualquier ejercicio que quieras hacer que incluya todo tu cuerpo y que sea un trabajo de los denominados funcionales, es decir, donde todo el cuerpo se integra, y tus abdominales ya van a estar trabajando. Punto. Si es que aunque hagas trabajo específico, no vas a conseguir más activación. Los abdominales van acompañando otros movimientos. No suelen ser músculos que se muevan de forma primaria. No suelen ser. No tiene ningún sentido repetir 100 veces un crunch tumbado del suelo. Si tú ves a un niño pequeño levantando repetidamente la cabeza desde el suelo, haciendo flexiones, es porque tiene un pedete y se quiere tirar un pedete. Que yo lo he visto en mis hijos, que cuando están ahí con gases hacen así y se quedan tan a gusto. Y es que eso es lo que pasa. No necesitamos hacer eso para nada. Si yo me quiero levantar del suelo, giro y me levanto. Y uso mis brazos, mis piernas y roto. Pero no estoy haciendo trabajo sagital de flexión del tronco repetidamente. No tiene sentido. En algún momento se descolocó esto. No es para lo que los abdominales están diseñados. Así que, mi idea, lo que yo pienso de todo esto, viendo la ciencia disponible y mi interpretación de ella, que tenéis que entender que el movimiento está en el cerebro. El movimiento no está en los músculos. Un músculo es un trozo de carne, es un filete, ¿vale? Con un nervio. Pero el movimiento sucede aquí. Y mi consejo, dejad de activar músculos, dejad de trabajar o de hablarle a los músculos, que los músculos no entienden nada. Los músculos simplemente son efectores de fuerza. Enseña movimiento y los músculos harán el trabajo que consideren que tienen que hacer en función de la demanda que tú les estás poniendo. ¿De acuerdo? Así que nada, este es mi mensaje de hoy, mi homilía de hoy. Muchísimas gracias. Y ahora sí, tenemos turno para preguntas. Os he prometido que iba a ser breve, media horita, que era más o menos lo que tenía previsto. Y abro turno de preguntas, ¿vale? Tenéis que marcar vuestra pregunta, vuestro comentario como pregunta, ¿de acuerdo? Vale, ya van llegando por aquí, ¿vale? Marcarlos como preguntas, que es más fácil para mí verlo. Y ahora voy sacando la lista de preguntas. Os doy unos minutitos. Vale. Por cierto, aprovecho para colaros un poquito de publi, porque al final no comemos del aire y aquí lo que hacemos también es trabajar y dar lo mejor para vender cursos. Y quiero informaros que tenemos el curso de principios de movimiento online, donde hablamos de estas y otras cosas. Si te apetece oírme hablar durante horas y horas enfrente de una pantalla, este es tu curso. Donde explicamos toda la teoría, toda la ciencia y toda la correlación que hacemos con el movimiento, con el ejercicio. Es un curso que está muy bien, que puedes tener para siempre y que vamos a ir actualizando poco a poco con nuevos contenidos y con todo lo que vaya saliendo. Así que animaros a comprar este curso porque os va a venir muy bien a vosotros y también nos va a venir muy bien a nosotros. Ahora, preguntas, vamos allá. Venga, solo veo las preguntas que marcáis como preguntas, ¿vale? No puedo ver las otras. Publicar. Pero ¿y qué pasa si la tendencia es que el recto sale hacia afuera? Vale. Si tuviese un euro por cada vez que me han hecho esta pregunta, sería millonario, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tienes que entender es por qué el recto sale hacia afuera.
¿Por qué el recto está saliendo hacia afuera? Es la primera cosa que tienes que hacer. El recto está saliendo hacia afuera probablemente porque estás haciendo un ejercicio donde pones una carga que supera la tolerancia o la capacidad de tu musculatura del tronco y se está generando un movimiento accesorio, un movimiento aberrante, llamémosle, que tu sistema nervioso está intentando controlar ya con todo, con toda la musculatura, incluidos los movilizadores. ¿Vale? Esa es la situación más probable. Estoy haciendo un 100, estoy poniendo las piernas delante, esa palanca pesa mucho y mi columna lumbar no es capaz de quedarse estable. Vale. Lo que está sucediendo es que no tengo la capacidad suficiente para sujetar esa carga. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner una presión encima de algo que no está funcionando para camuflarlo. ¿Es eso lo que quiero conseguir? ¿Meter el ombligo para adentro como si fuese el ombligo lo que está causando todo el problema? No. Lo que está causando la situación es que las piernas pesan mucho y que tu columna lumbar no se puede quedar en el suelo. Punto número 1. Fíjate en la tarea. ¿Cuál es la tarea? Quiero que mi columna se quede estable en el suelo mientras le pongo carga. ¿Por qué? Porque quiero poner carga en mis lumbares. Fantástico. Si me parece genial que tú quieras cargar tus lumbares y tu torso, por lo que sea. Me parece genial. Ahora, fíjate en qué es lo que quieres dejar. Quiero dejar mis costillas inferiores, quiero dejar mi sacro. Fíjate en eso y concéntrate en esa tarea. Y los músculos harán lo que tienen que hacer para cumplir esa tarea. Pero fíjate en lo que realmente quieres dejar quieto, no en que el ombligo salga o entre. Fíjate en qué pasa en tus costillas y fíjate qué pasa en el sacro. ¿Y qué es lo que yo propongo? Acomoda la fuerza. Si no puedes hacer el 100 con las piernas rectas a 45, a 40, a 30 grados respecto al suelo, empieza con una palanca más pequeña. Genera la información y la experiencia en el sistema nervioso. Enseña a la persona lo que son las costillas, lo que es la columna torácica, lo que es el sacro. Acostúmbrales a que lo dejen fijo y quieto y que se relacionen con esa información, con su esqueleto, con su movimiento. Y enséñales a acomodar la resistencia que pueden tolerar. Y ya está. Vas a ir poco a poco pudiendo poner más carga en la zona lumbar y tus abdominales van a ir trabajando y poniéndose más fuertes, pero sobre todo tu sistema nervioso, tus reflejos, incluso tus contribuciones voluntarias y la planificación que tú haces, cada vez va a ser mejor. Con lo cual, ¿qué tiene que ver esto con meter el ombligo para adentro? Es que como veo que el ombligo sale para adentro, para afuera, lo meto para adentro. Ahí lo dejo. Creo que se puede hacer más cosas que esto. Kegel, hipopresivos. Kegel, hipopresivos. No sé muy bien cuál es la pregunta. Los hipopresivos trabajan con la falsa idea de que todo el mundo tiene hiperpresión y que eso es malo y que hay que quitarla. Vale, pues yo creo que no. Ni todo el mundo trabaja con hiperpresión, ni la presión intraabdominal es mala. Sí que es verdad que en algunas circunstancias la presión intraabdominal es excesiva y puede generar algún tipo de problemas, pero normalmente no te va a pasar en pilates. En una investigación que se hizo, se vio que la máxima presión intraabdominal en cualquier ejercicio de pilates es igual o menor que la que tiene una persona levantándose y sentándose en una silla. Con lo cual, si hay gente que quiere atacar al método Pilates por ser un método que aumenta mucho la presión intraabdominal, yo creo que no. Otra cosa es que la forma de hacer Pilates fomente que haya más presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque si tú estás todo el rato utilizando tus movilizadores, antes lo decía, el transverso tiene un potencial de crear presión intraabdominal moderado. Dentro de los músculos locales, el que más, os lo compro. Pero si lo comparas con músculos globales, es nada. Es un 10% de lo que un oblicuo, un recto puede generar. Con lo cual, si tú necesitas presión intraabdominal, mete los músculos grandes. Si tú estás metiendo los músculos grandes para todos, estás trabajando con más presión de la que necesitas. ¿Vale? No sé si he contestado la pregunta. La pregunta se ha quedado así un poco en el aire. ¿Vale? Gracias. Es que no entiendo esta pregunta, ¿vale? La paso, lo siento. Una pregunta. Si conscientemente no se puede atrever a eso, ¿cómo está a ver si entiendo esta pregunta de Marta. Si conscientemente no se puede activar el transverso abdominal, como esta indicación impide su
reactivación anticipatoria sería por contracción de los músculos sinérgicos. Creo que entiendo la pregunta. Sí. Es decir, en el momento en el que tú ya de forma voluntaria y consciente metes el ombligo hacia adentro, ya estás reclutando tus oblicuos y tu recto, ¿vale? Esos músculos ya están empezando a trabajar. En el momento en el que el músculo está precargado, ya no tiene sentido funcionar de forma anticipatoria, es que ya está haciendo probablemente más de lo que hace, que es co-contraerse para aumentar la presión abdominal. Con lo cual, sí, se activa porque hay otros músculos que comparten tendón, fascia, porque toda la fascia toracolumbar y toda la fascia del transverso de los oblicuos es exactamente el mismo tejido continuo, está generando la activación en el transverso. Problema, que pierdes el reflejo anticipatorio, que pierdes un mecanismo que es la leche, que es que sucede antes de que tú pienses que vas a moverte. Con lo cual, no perdamos eso. Vale. Fortalecimiento abdominal. No sé muy bien cuál es la pregunta. En el caso de que la gente empuja recto hacia afuera, ya lo he preguntado. En los casos de diástasis, tampoco ayuda en nada. No hay ninguna evidencia que estrategias de Hollowing o de bracing ayuden con la diástasis. ¿Cómo planteas una clase de pilates entonces? Pues enseñando ejercicios de pilates y no diciéndoles que hagan cosas que no necesitan hacer. Pues una clase de movimiento, una clase de pilates. A veces, chicos, parece que si no hacemos lo que me han dicho que haga, no estoy haciendo pilates. Porque alguien te haya enseñado que hay que meter el ombligo para adentro y que eso es pilates, si te lo has creído y crees que eso es pilates, evidentemente sí, pero no. Pilates es un sistema muchísimo más integral y más global que ni siquiera solamente tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con decisiones que tomas fuera del estudio de pilates, con una disciplina, con un compromiso. No tiene que ver con meter el ombligo para adentro. Creo que ahí nos estamos confundiendo muchas veces. A ver si entiende esta pregunta de Marta. Si conscientemente no se puede activar el transverso abdominal, como esta indicación impide su reactivación anticipatoria, sería por contracción de los músculos sinérgicos. Creo que entiendo la pregunta. Sí. Es decir, en el momento en el que tú ya de forma voluntaria y consciente metes el ombligo hacia adentro, ya estás reclutando tus oblicuos y tu recto, ¿vale? Esos músculos ya están empezando a trabajar. En el momento en el que el músculo está precargado, ya no tiene sentido funcionar de forma anticipatoria, es que ya está haciendo probablemente más de lo que hace, que es co-contraerse para aumentar la presión abdominal. Con lo cual, sí, se activa porque hay otros músculos que comparten tendón, fascia, porque toda la fascia toracolumbar y toda la fascia del transverso de los oblicuos es exactamente el mismo tejido continuo, está generando la activación en el transverso. Problema, que pierdes el reflejo anticipatorio, que pierdes un mecanismo que es la leche, que es que sucede antes de que tú pienses que vas a moverte. Con lo cual, no perdamos eso. Vale. Fortalecimiento abdominal. No sé muy bien cuál es la pregunta. En el caso de que la gente empuja recto hacia afuera, ya lo he preguntado. En los casos de diástasis, tampoco ayuda en nada. No hay ninguna evidencia que estrategias de Hollowing o de bracing ayuden con la diástasis. ¿Cómo planteas una clase de pilates entonces? Pues enseñando ejercicios de pilates y no diciéndoles que hagan cosas que no necesitan hacer. Pues una clase de movimiento, una clase de pilates. A veces, chicos, parece que si no hacemos lo que me han dicho que haga, no estoy haciendo pilates. Porque alguien te haya enseñado que hay que meter el ombligo para adentro y que eso es pilates, si te lo has creído y crees que eso es pilates, evidentemente sí, pero no. Pilates es un sistema muchísimo más integral y más global que ni siquiera solamente tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con decisiones que tomas fuera del estudio de pilates, con una disciplina, con un compromiso. No tiene que ver con meter el ombligo para adentro. Creo que ahí nos estamos confundiendo muchas veces. Vale, la del recto, ya os lo he dicho que me lo habían preguntado muchas veces, ya le he contestado. Entonces, una serie de abdominales no sirve para nada. Vamos a ver, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que una serie de abdominales no sirva para nada. Si tú quieres hacer los abdominales, una serie de abdominales, porque te gusta, porque quieres cargar tu zona abdominal, porque quieres cargar tus lumbares, porque quieres que se te marque el six-pack en la playa, yo qué sé, si tú quieres
si tú tienes un objetivo y crees que la serie abdominal de Pilates te viene bien, fantástico, no tiene ninguna pega. Y a mí me gusta todo el movimiento, todo. No le pongo pegas a ningún tipo de movimiento ni de actividad. ¿Por qué no va a servir para nada? Claro que sirve. Ahora, que a mí personalmente, como elección personal, profesional, prefiero utilizar mi tiempo en otra serie de cosas que no hacer ejercicios abdominales, también te digo que sí, que es así. Pero respeto absolutamente y me parece que está fantástico si tú quieres basar tu clase en una serie de abdominales durante 20 minutos. A mí me parece genial, respetable y maravilloso, siempre y cuando sea el objetivo, o sea, lo que te ayude a conseguir el objetivo que tú quieres conseguir. Con lo cual sí que sirve, claro que sirve. Estás aumentando la tolerancia a la carga y la estabilidad estática de tu zona lumbar en supino. Fantástico, ningún problema. Vale, esta pregunta. ¿Qué sucede cuando hay un problema de suelo pélvico? ¿No debes ayudar a activarlo de forma consciente? ¿No crees que debemos a veces ayudar a la musculatura a activarse cuando no lo hace por sí sola? Sí, y lo comentamos en el webinar de Celeste. Estamos hablando de un problema, estamos hablando de una patología y estamos hablando de una situación en concreto. Y eso no es Pilates, por mucho que nos duela. Eso es fisioterapia. Si yo tengo un problema y una disfunción del suelo pélvico, yo puedo, como profesor de Pilates, formar parte de un equipo multidisciplinar donde un fisioterapeuta ha decidido que el Pilates ejecutado de cierta manera nos puede ayudar. Pero no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo solucionar problemas de continencia de suelo pélvico. No lo es. Entonces, nosotros tenemos que dedicarnos a hacer clases de pilates y clases de ejercicio a gente sana y con la venia de un sanitario si hay algún tipo de patología. Entonces, sí que hay que activarlo de forma consciente, sí que hay unas técnicas que te ayudan a restaurar esas vías neuromusculares, pero eso no es pilates, no os confundáis, eso no es pilates, eso no es nuestro trabajo ni es algo que tenemos que hacer. Vale, demasiada presión abdominal, ese ya lo hemos contestado. ¿Trabajar hollow sí o no? No, no. Si lo que estoy diciendo exactamente esto, que es que no, ¿para qué voy a hacer hollow? ¿Para qué? Que quiero aumentar mi conciencia de lo que es una cosa u otra como una experiencia de movimiento, quiero aumentar mi propiocepción, mi control, vale, sí, como experiencia, como aprendizaje, como control, para ver lo que puedo hacer, lo que no, genial, pero ya está, fuera de una anécdota, no hay ningún beneficio en muy pocas cosas de hacer una técnica de hollow, muy pocas. Joder, qué pregunta, Dios mío, a ver, vale, madre mía. Vale, de rehabilitación de suelo pélvico ya lo he contestado, ¿vale? No voy a contestar más preguntas de esas, pues ya os lo he dicho. Vamos a ver. Por lo tanto, en las clases de pilates solo cantas los ejercicios. Si les duele la lumbar, lo típico que te dicen, ¿cómo les respondes? Vamos a ver, Ingrid. Yo no canto ningún ejercicio. Yo propongo una tarea, puede ser un ejercicio, pero puede ser otro tipo de movimiento, porque a mí lo que me gusta es enseñar movimiento. Propongo una serie de cosas y doy una serie de informaciones y de instrucciones para que la gente intente completar y seguir esa tarea. Y en el camino, como substrato, pues voy mejorando la movilidad de mis alumnos, la fuerza, la coordinación, el control, el equilibrio, la autoestima. Voy generando un subproducto que es todo lo que queda de esa actividad. Pero no estoy cantando el ejercicio, les estoy ayudando a encontrar la mejor manera para crecer, para progresar en ese ejercicio, para llevarles a otro sitio. Si les duele la lumbar es porque estoy haciendo algo que excede su tolerancia, excede su capacidad o que no entiendo o que no estoy entendiendo muy bien cuál es el objetivo de ese ejercicio. Es decir, yo cuando una persona, primero no me suelen decir que les duele la lumbar, no es lo típico que dice, no es lo que yo me encuentro, eh, pero si en algún momento te comenta que le duele la lumbar, paras, intentas razonar por qué está sucediendo eso y ajustas y buscas otra nueva cosa. Es todo lo contrario a cantar, es estar plenamente presente y consciente
y pensando en lo que está sucediendo en esa clase. Entonces, si hay algo que sucede que no me gusta, tengo que cambiarlo. No les tengo que decir que metan el ombligo para adentro, ¿vale? Porque si la opción a cantar, a no cantar, es decirles que metan el ombligo para adentro, no sé. Eh, vale, la pregunta de Patricia, ¿cómo indicarías al cliente que lo corrija? Primero, no hay que corregir nada. Es explicarle cuáles son las características de esa tarea. Supongo que te refieres al del 100, al que el ombligo sale hacia afuera. Concéntrate en qué quieres dejar quieto. Quiero dejar quieto el sacro, quiero dejar quieto mis costillas. Pon tu foco en esa tarea y los músculos saben lo que tienen que hacer para corregir esa tarea. Los músculos siguen al cuerpo, siguen al cerebro, siguen a los huesos. Los músculos se mueven porque el sistema nervioso ha decidido que quiere moverse o un estímulo de fuera ha hecho que mi sistema se mueva. ¿Vale? Pero los músculos no tenemos que darle la orden para moverse, no es cómo funcionan, ¿vale? Vale, esta pregunta no la entiendo muy bien. Vale. A mí me cuesta mucho entender todo lo que dices en mi cuerpo. Vale, sí. Siento que si no activo conscientemente mi transverso abdominal me fastidio las lumbares. Vale, esa es tu creencia. Esa es tu creencia. Y puede ser verdad. Es decir, si tú te crees esto muy fuerte, puede que cuando no lo hagas sientas dolor. Perfecto. O sea, eso puede pasar, no te digo que no. Pero eso no significa que es como nuestro sistema está diseñado. Y quizá lo que más me preocupa de esto, no lo que hagas tú conscientemente, y espero que no te me ofendas, ¿vale? No lo digo para eso, pero me preocupa que tú enseñes eso a otra gente como su estrategia principal para estabilizar a las personas, porque no hay evidencia que diga que estamos diseñados y que el ser humano ha venido aquí a activar el transverso constantemente y conscientemente, porque si no nos fastidiamos las lumbares. Si encuentras algún estudio científico que diga eso, te agradecería, por favor, que me lo hagas llegar porque sería muy, muy sorprendente, pero me encantaría verlo. Venga, un par de preguntas más. Esta es una muy buena pregunta. Esta pregunta me gusta bastante porque ya sí que lleva un puntito más allá de lo que estamos hablando. ¿Cómo se puede trabajar un trabajo de hipertrofia sin dañar el sistema de músculos que anticipan el movimiento? No vas a dañar el sistema de músculos. Sí que lo puedes afectar, porque en el taller de mitos lo hablábamos. Para bien o para mal somos consecuencia de nuestros estresores y nos adaptamos a las actividades y a las tareas que ejecutamos. Somos lo que practicamos. Si yo estimulo y me especializo en levantar altas cargas porque lo que a mí me gusta es ser muy musculoso, ¿vale? Es muy probable o es probable que tu sistema local tienda a pasar a un segundo plano, tienda a inhibirse, tienda a estar un poquito más, que tarde un poquito más, que no participe tanto. ¿Por qué? Porque a la actividad a la que tú te estás acostumbrando implica mucha excitación de los músculos globales. Entonces, ¿que lo vayas a dañar? No. ¿Que lo puedas afectar? Sí. ¿Que todo trabajo de especialización tiene sus consecuencias? También. Entonces, ya esto es una decisión ética. Hay gente que trabaja de hipertrofia, lo hace de forma progresiva, a lo mejor complementa ese trabajo de hipertrofia con otro tipo de trabajo, a lo mejor luego baila salsa o hace piscina o lo que sea, ¿vale? Y le permite hipertrofiar y equilibrar su sistema. Si tu trabajo es ser levantador olímpico, pues es que te da igual el sistema local. Si tú lo que quieres es ganar una medalla de oro, tú lo que tienes que trabajar es los músculos globales, que son los que te van a llevar a ganar la medalla de oro. Pero ya es una decisión propia tuya, ¿vale? Yo ya no me puedo meter. Sí que puedo decir que por la evidencia que tenemos es muy probable que el sistema se inhiba, el sistema local se inhiba. ¿Que a veces da problemas? Sí. ¿Que otras veces no da problemas? También. Con lo cual, pues tampoco hay que asustarse. Hay que ver
hay que ver qué está sucediendo. Última pregunta, venga, la voy a leer bien. Hay un montón. Vale, voy a acabar con esta, ¿vale? Entonces, ¿tú no nombras el transverso en las clases? No, no. Y ni el transverso, ni el recto, ni los oblicuos, ni el bíceps, ni el cuádriceps, ni el glúteo. Es que a veces sí, pero normalmente yo no hablo de los músculos cuando doy clase. ¿Por qué? Porque el movimiento no sale de los músculos. El movimiento se produce aquí, ¿vale? Y el movimiento es un proceso complejo, mucho más allá de los músculos, mucho más allá de la activación o el reclutamiento. Entonces, en muy pocas ocasiones necesito mencionar a los músculos. Hay veces que sí, hay veces que lo hago para hacer una explicación o dar algún énfasis. Hay veces que les digo, mira, aprieta esto, porque necesito que esa persona necesita una contracción voluntaria. A veces necesito hacer una serie de cosas. Pero por norma general, cuando estoy dando clases a gente que viene de forma periódica, no tengo que mencionar los músculos. Igual que no tengo que mencionar la respiración. Ellos saben cuándo tienen que respirar, su sistema sabe qué músculos tienen que activar, y ni siquiera lo saben, su sistema lo sabe, porque nadie lo sabe, porque para estar de pie a una pierna, si somos 159 personas en el webinar, hay 159 reclutamientos diferentes, no hay nadie igual, con lo cual algunos activarán más el transverso, otros menos, otros nada, otros el glúteo medio, otros un cuádriceps. Entonces, ¿cómo sabes tú qué músculo tiene que activar la persona? Yo no lo sé, no puedo saber qué músculo tiene que activar esta persona para hacer qué tarea. Eso es algo que yo puedo creer o que yo puedo pensar. Pero de ahí a que sea cierto, pues ya tengo muchas dudas. Entonces intento que no sea así. Vale, buena pregunta. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. La verdad es que se me han quedado unas cuantas ahí, algunas se repiten. Ya me conocéis, ya llevo varios webinars, a mí me gusta decir las cosas claras, yo creo que nadie se ofende, estamos todos para aprender. Lo más importante para aprender es dejar espacio, entonces hay que desaprender. Y para aprender una cosa tienes que desaprender 9. Y cuanto antes te bajes del burro y cuanto antes funciones buscando información certera y veraz con la que trabajar, mejor, porque vas a tener mucho más control de la situación y no vas a estar repitiendo cosas que alguien te ha dicho que repitas, sino que vas a empezar a analizar, vas a empezar a reflexionar, a tomar decisiones, a darte cuenta que te has equivocado, que tienes que buscar esta estrategia, a que lo que creías pues a veces no funciona como tú pensabas. Así que todo esto y lo que digo y la forma en la que lo digo es para ayudaros con toda mi honestidad y con lo que sé en este momento, con la idea de que mejoremos todos como industria, como colectivo y que nos liberemos de creencias del pasado y que empecemos a crecer y a abrazar la ciencia y la información que conocemos para generar mejores clases. Pues nada, muchísimas gracias, lo dicho, sois una pasada, dedicando una hora de vuestro día estando aquí. Muchos lo veis grabado, lo vemos por las estadísticas, estáis viendo un montón de contenido. Y echarle un vistacillo a los cursos, ¿vale? Nos viene bien que de vez en cuando alguien se apunte a alguno de nuestros cursos, ¿vale? Y así aprovechamos para seguir ampliando toda esta información. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días con otro nuevo webinar, ya os informaremos a ver qué tal. Y nada, os esperamos. Nos vemos. Adiós, adiós.